Nunca había visto a Sergio romper un vaso en su vida. Ni siquiera por accidente. Ese día, sin embargo, lo lanzó contra la pared con tanta fuerza que hasta la vecina de al lado vino a tocar, preguntando si todo estaba bien. Y lo peor es que ni siquiera habíamos llegado a la parte grave de la discusión. Aquello fue solo el principio. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas cómo se llega a ese punto. Porque no fue de un día para otro, ni fue un error de una noche. Fue algo mucho más jodido y, si te soy sincera, algo que incluso llegué a justificar durante demasiado tiempo. Yo no nací con la intención de ser infiel. No crecí pensando algún día voy a traicionar al hombre que me quiere. Pero tampoco crecí imaginando que la rutina iba a devorarme viva. Que un día me despertaría al lado de mi marido y no sentiría absolutamente nada. Ni rabia, ni ternura, ni deseo. Solo una especie de vacío educado. Sergio y yo llevábamos 10 años casados. Vivimos en Valladolid, en un piso de esos antiguos reformados por fuera pero con las paredes que aún transmiten todas las conversaciones del vecino. Nos conocimos en la universidad y, como suele pasar, al principio era todo pasión y planes de futuro. Pero los años se nos fueron comiendo la energía. A mí, sobre todo. Él nunca cambió. Siempre fue tranquilo, metódico, con esa forma suya de organizar la nevera por colores y programar el lavavajillas con más precisión que un ingeniero. Siempre correcto, siempre previsible. Y, al final, eso que me enamoró se convirtió en lo que me asfixiaba. No fue falta de amor. Fue falta de vida. De sorpresa. De esa chispa que no sabría explicar con palabras exactas, pero que cuando no está, lo notas. Y cuando lo notas, empiezas a buscarla. Pero lo que me hizo cruzar la línea no fue un amante irresistible ni una aventura romántica como en las películas. Fue un reencuentro con alguien que me conocía de verdad, alguien que supo decir justo lo que necesitaba escuchar cuando ni yo misma sabía lo que quería. Alguien que me recordó quién era antes de ser simplemente la mujer de Sergio. Ese alguien era Alex. Lo conocí cuando tenía 19, en un curso de verano en Santander. Fue uno de esos romances intensos y fugaces, el típico que vives como si fueras inmortal. Nunca terminamos mal, solo nos perdimos la pista. Hasta que, 20 años después, me lo encontré en una reunión de padres en el colegio de nuestro hijo. Él estaba allí por su sobrino. Yo, bueno, por mi papel de madre responsable. Nos reconocimos al instante. Y en vez de fingir sorpresa o soltar un qué pequeño es el mundo, simplemente nos reímos. Porque la conexión seguía ahí. No te hablo de atracción física ni de tensión sexual, aunque eso vino después. Te hablo de ese tipo de familiaridad que se cuela en medio del caos de tu vida diaria y te hace dudar de todo. Alex estaba divorciado. Trabajaba en una agencia de publicidad y vivía en Madrid, pero venía a menudo a Valladolid por temas familiares. La primera vez que quedamos fue para ponernos al día. La segunda, porque nos habíamos quedado con ganas de seguir hablando. La tercera, porque ya sabíamos que estábamos jugando con fuego y, en vez de alejarnos, metimos las manos más adentro. Pero no quiero adelantarme. Lo importante es que durante semanas mantuve esa doble vida con una naturalidad que ahora me da miedo. Era como si tuviera una identidad secreta. Laura, la madre y esposa que hacía la compra y ayudaba con los deberes. Y Laura, la mujer que se sentía deseada, viva, escuchada. ¿Qué me engañaba a mí misma? Sí. Pero en ese momento no lo veía así. Lo veía como una especie de justicia emocional. Como si por fin la balanza se equilibrara. Mentía con una facilidad que jamás pensé que tenía. Y Sergio, pobrecito. Él seguía en su mundo de horarios, de cenas a las 8:30, de domingos de películas repetidas. Nunca sospechó nada. Y eso, lejos de tranquilizarme, me dolía más. Porque no era solo que confiara en mí, era que ni se molestaba en mirar. Como si ya ni siquiera importara lo que hacía cuando no estaba en casa. Hasta que pasó lo de la tienda de fotografía.
Fue un sábado por la mañana. Yo había quedado con Alex en Madrid y le dije a Sergio que tenía una jornada de formación en el instituto. Todo iba como siempre. Pero cometí el error de revelar un detalle innecesario, que iba a llevar mi cámara réflex para un supuesto taller de fotografía educativa. Y claro, a Sergio, que es un maníaco del orden, le dio por buscarle una batería nueva como sorpresa. ¡Qué detalle!, ¿no? El lunes, cuando llegué a casa, me estaba esperando con la cámara en la mesa del salón. Abierta. Con la tarjeta de memoria insertada. No me gritó. No me dijo nada. Solo la deslizó hacia mí con los ojos fijos, sin pestañear. En ese momento, sentí como se me salía el corazón por la garganta. No por las fotos, porque no había ninguna explícita. Pero sí había una selfie que me hice en el baño del hotel, con el espejo empañado y el maquillaje corrido. No era la foto de una profesora en formación. Era la foto de alguien que acababa de hacer algo muy sucio y no tenía ni idea de que acababa de dejar prueba de ello. Sergio no necesitó más. Me miró. Soltó un ¿cuánto tiempo llevas riéndote de mí? Y ahí fue cuando lanzó el vaso. El primero. Después vinieron las palabras. Las acusaciones. Las preguntas que no supe contestar. Y el silencio. Ese silencio que se instala como una neblina espesa entre dos personas que ya no tienen nada que decirse pero tampoco saben cómo terminar de destruirse. No me echó de casa. Ni me pidió explicaciones esa noche. Simplemente se fue. Salió, cerró la puerta con calma, y yo me quedé en la cocina temblando, sin saber si lo peor había pasado o si apenas empezaba. Y te digo algo, esa noche no dormí. No por culpa. No por miedo. Sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me enfrentaba a la consecuencia real de una decisión que había tomado con plena conciencia. Y no sabía si quería salvar mi matrimonio o quemarlo todo y empezar de nuevo. Esa noche, Sergio no volvió a casa. Me pasé horas mirando el móvil, bloqueada, con la cabeza dando vueltas a todas las cosas que podía estar haciendo, con quién estaría hablando, si le habría contado algo a su madre, si pensaba venir al día siguiente, si simplemente me dejaría en visto durante días como si nada. Pero sobre todo, no podía dejar de pensar en lo evidente, lo sabía. No tenía pruebas formales, no había pillado una conversación o leído un mensaje, pero me había mirado como alguien que lo había entendido todo. No necesitaba más. Y eso me dejaba en una situación mucho peor, porque no podía esconderme detrás de nada. Ni mentiras, ni excusas técnicas, ni justificaciones. Él ya había conectado las piezas. Yo me imaginaba que estaría conduciendo por la ciudad, sin rumbo, o quizás en casa de su hermano, tomando una cerveza, preguntándose en qué momento empezó a vivir con una mujer que le mentía en la cara. A mí no se me ocurría nada que hacer. No era como si pudiera salir corriendo a buscarle, llorar en su pecho y decirle que había sido un error, porque no lo había sido. No fue una caída, fue una elección. Una cadena larga de decisiones tomadas con calma. Esa noche, no lloré. No por falta de pena, sino porque estaba atrapada en una especie de parálisis emocional donde todo parecía irreal, como si fuera otra la que lo había hecho todo. Al día siguiente, volvió a casa a las 8 en punto de la mañana. Entró sin decir nada, con los ojos rojos, la barba de un día y la chaqueta aún puesta. Me encontró sentada en el sofá con la ropa del día anterior y el café ya frío. Me levanté, quise decir algo, pero solo me salió su nombre en voz baja. Él se apoyó contra la pared del pasillo, se cruzó de brazos y me miró sin decir nada. Y entonces me habló. Me preguntó cuántas veces había estado con él. No con quién, no desde cuándo, ni siquiera si era cierto. Eso ya lo había asumido. Solo quería saber cuántas veces. Contesté. Mentí. Dije que fueron 3. No sé por qué dije eso, quizás porque en mi cabeza pensaba que sonaba menos grave, que podía ser algo aislado. Él me miró con una especie de risa amarga,
Una de esas sonrisas que duelen más que los gritos, y dijo que eso no me lo creía ni yo. Tenía razón. Y ahí empezó todo. Me pidió que le dijera la verdad. Toda. No a trozos. No lo que pensara que podría soportar. Todo. Y cuando le dije que no quería hacerle daño con detalles, me soltó que eso ya lo había hecho. Que ahora lo mínimo era darle la dignidad de saber qué clase de vida había estado llevando al lado de alguien como yo. Esa frase me golpeó como un ladrillo, porque sonaba fría, medida, pero venía con una rabia contenida que hacía temblar el suelo. Le conté parte. No todo. No fui capaz. Le dije que me reencontré con un viejo conocido, que empezamos a hablar, que las cosas se fueron de las manos. Intenté que sonara como algo que me superó, como una especie de huracán emocional, pero él me interrumpió varias veces. Me preguntó cómo podía ser que justo cuando él pensaba que todo estaba más tranquilo, yo estuviera en la cama con otro. Me preguntó si pensaba en él después. Si me sentía mal al volver a casa, si alguna vez me acordé de su cara cuando me abrazaba. No supe qué decir. Cada palabra que intentaba sacar era como una gota de veneno, y él lo sabía. Me pidió detalles que no estaba preparada para dar. No porque fueran escabrosos, sino porque hacían real todo aquello que yo había mantenido en un rincón apartado de mi conciencia. Le dije que no sabía por qué lo hice, que me sentía vacía, desconectada, que necesitaba algo que me devolviera una parte de mí que se había apagado. Pero eso solo le enfadó más. Me preguntó si yo creía que él no se sentía vacío a veces, que si pensaba que él no tenía días en los que nada tenía sentido, y que aún así nunca se le ocurrió follarse a otra persona para rellenar el hueco. Y entonces, por primera vez, levanté la voz. Le dije que él no sabía nada de cómo me sentía, que llevaba años pidiéndole conexión, cercanía, complicidad, y que siempre encontraba una excusa. Que se escondía detrás de su trabajo, de su orden obsesivo, de esa forma suya de amar sin tocar, sin mirar, sin preguntar. Que no era que yo me hubiera ido, es que él se había marchado hace mucho. Nos gritamos. Nos dijimos cosas que estaban enterradas desde hace años. Me reprochó que le había robado 10 años de vida, que se había dejado la piel intentando construir algo real mientras yo andaba buscando emociones en cualquier parte. Me dijo que ya no podía mirarme sin sentir asco, y que lo peor no era la traición en sí, sino que le costaba reconocerme. Que no sabía con quién había estado viviendo. Yo me defendí, le eché en cara su frialdad, su manera de pasar por la vida sin dejar espacio para la improvisación, para lo espontáneo, para lo real. Él me llamó egoísta, me dijo que solo pensaba en mí, que había puesto mi deseo por encima de todo. Y en parte tenía razón. Después de más de una hora de pelea, se fue a la habitación sin decir nada más. Cerró la puerta y no salió en todo el día. Yo me quedé sentada en la cocina, sin saber si había terminado o si eso era solo una pausa. Lo que sí sabía era que ya no había vuelta atrás. Que ese momento había cambiado todo, no porque me hubiera pillado, sino porque había visto quién era yo en realidad. O al menos, quién era en ese contexto. Esa noche tampoco dormimos juntos. Ni nos dirigimos la palabra. Al día siguiente, sin avisar, recogió parte de su ropa y se fue a casa de su hermano. No me dejó nota, ni mensaje. Solo vi cómo abría el armario, metía cosas en una bolsa, y salía sin mirarme. Cuando le pregunté si iba a volver, me dijo que ya no lo sabía. Que tenía que pensar. Y que no me molestara en buscarle. Entonces entendí que no era una reacción exagerada, ni un arranque. Era su forma de protegerse. De marcar distancia. Y por dentro, aunque me dolía, también sentí que lo entendía. Porque yo había traspasado una línea que no se podía borrar con disculpas. Aunque no me hubiera enamorado de Alex, aunque no hubiera tenido intención de dejar a Sergio, el daño estaba hecho. Y ahora tocaba pagar las consecuencias. Y te digo algo que en su momento me pareció una tortura, pero que ahora veo con cierta claridad, lo peor no fue que me descubriera,
fue darme cuenta de lo poco que sabía de él, de lo que era capaz de sentir, de lo profundamente que podía romperse a alguien que siempre parecía tan entero. Durante los siguientes 3 días no supe absolutamente nada de Sergio. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal mínima que me dijera si seguía respirando con la misma rabia con la que se fue. No comí casi nada, dormí peor y en mi cabeza daba vueltas todo lo que había pasado, no por culpa exactamente, aunque también, sino porque esa pausa que él se tomó fue más violenta que cualquier grito. Yo estaba acostumbrada a su forma de ser contenida, incluso cuando discutíamos, pero esto era otra cosa. Era el tipo de silencio que no avisa si es el final o solo una retirada estratégica. La incertidumbre era peor que el castigo. A veces deseaba que volviera solo para seguir peleando, solo para sacarnos todo lo que aún quedaba dentro, porque esa calma rara me estaba matando más lento. El viernes por la noche, sin ningún aviso, Sergio apareció por casa. Entró con sus llaves, sin tocar el timbre, sin hacer ruido. Yo estaba en el salón, sin tele, sin móvil, solo sentada con una manta encima aunque no hacía frío. Cuando lo vi entrar me levanté enseguida, esperando algún gesto, una palabra, algo. Pero solo dejó las llaves sobre la mesa, me miró y dijo que necesitábamos hablar. Su voz sonó firme, sin temblor, sin drama. Como alguien que ya tomó una decisión pero aún no sabe cómo decirla. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor. Me preguntó si seguía viendo a Alex. Le dije que no. No me creyó del todo, pero no insistió. Luego me dijo que no pensaba perdonarme. Al menos no pronto. Que no era el tipo de persona que podía hacer como si nada. Y que después de pensarlo mucho, había decidido que no se iría de casa, al menos no todavía. Que ese piso también era suyo y que no tenía por qué regalarme el confort de quedarme sola en nuestro espacio como si fuera solo mío. Esa frase fue la primera que me dolió de verdad. Porque no la dijo con desprecio, la dijo con una calma fría, como si se hubiera convertido en otra persona. Me dijo que necesitaba espacio, pero que también quería que yo sintiera lo incómodo que era convivir con el daño que había causado. Que no quería que pensara que todo se podía solucionar con tiempo y palabras bonitas. Me explicó que no lo hacía por venganza, sino porque necesitaba procesarlo a su manera. Que si yo creía que iba a desaparecer un par de semanas, y luego volveríamos con una conversación emocional, estaba equivocada. Yo no supe qué decirle. Le pregunté si quería que me fuera yo. Me dijo que no, que él no me iba a echar, pero que a partir de ese momento las cosas cambiarían. Que no contara con él para nada que no fuera estrictamente funcional. Que me ahorrara los discursos, las justificaciones, las lágrimas. Que si quería quedarme ahí, tendría que asumir el nuevo orden. Un tipo de convivencia dura, seca, donde la única conversación válida era sobre la luz, la comida o el correo. Que todo lo demás estaba vetado. Acepté porque en ese momento no tenía otra salida, pero en el fondo supe que ese era el principio de su venganza. El lunes por la tarde, cuando volví del trabajo, me encontré la habitación cambiada. Había movido la cama, había quitado nuestras fotos del mueble y las había guardado. Las sábanas ya no eran las mismas, las que habíamos elegido juntos en una tienda de decoración una vez. Ahora eran frías, nuevas, sin ningún rastro mío. Me dejó una nota en la mesa del comedor, escrita con esa letra suya pequeña y ordenada. Me decía que había habilitado la habitación de invitados para mí. Que no tenía sentido compartir cama con alguien en quien no confiaba, ni quería hacerlo. Y que, por respeto, no invadiría mi espacio si yo no invadía el suyo. Fue una notificación, no una petición. Y la forma en que lo hizo, sin violencia, sin insultos, me resultó 1000 veces más humillante que si me hubiera echado de casa. Durante las siguientes semanas, la convivencia fue tan quirúrgica que parecía un experimento. Nos cruzábamos en la cocina, en el baño, incluso a veces cenábamos a la vez, pero no hablábamos más allá de lo necesario. Hay yogures en la nevera, he pagado el gas, hay una carta tuya en la entrada. Y nada más. Ni un reproche, ni una indirecta.
Solo una especie de hielo que se expandía por toda la casa y que yo no podía romper sin provocar más rechazo. Lo más difícil no fue el silencio, sino la forma en que Sergio había borrado cada gesto que antes era parte de nosotros. Ya no me miraba a los ojos. Ya no cerraba la puerta con cuidado cuando se iba. Ya no me dejaba el mando de la tele a mano. No eran grandes cosas, pero cuando alguien elimina esos pequeños actos, lo notas más que cualquier castigo explícito. Un día, sin esperarlo, me llegó un paquete al trabajo. No tenía remitente, pero dentro venía un álbum de fotos. Era el álbum de nuestras vacaciones en Lisboa, el mismo que habíamos hecho juntos hacía años y que estaba guardado en el armario del pasillo. Pero no estaba igual. Él había tachado con rotulador negro todas las fotos donde salíamos los dos. En algunas solo quedaba su silueta. En otras, solo la mía. Era grotesco, pero meticuloso. Y aunque me pareció infantil, entendí el mensaje, estaba reescribiendo la historia, borrando todo lo que compartimos sin necesidad de gritarlo. Lo llevé de vuelta a casa, sin decir nada, y lo dejé sobre su cama. Nunca hablamos del tema. Ni entonces, ni después. Poco a poco, empecé a notar otros movimientos. Sergio empezó a salir más, a volver tarde, a recibir llamadas que no contestaba delante de mí. Una noche, cerca de la 1, llegó con una camisa que olía a perfume que no era mío. Lo supe porque me crucé con él en el pasillo, sin querer. Me dijo buenas noches, nada más. No le pregunté nada, porque no tenía derecho. Y quizás esa fue su forma más cruel de devolverme lo que yo le hice, sin necesidad de esconderlo, sin necesidad de decirlo, simplemente mostrándome que ya no tenía ningún vínculo conmigo que implicara explicaciones. En algún momento me di cuenta de que había empezado a hacer pequeños cambios en el contrato del piso. Movimientos legales que no eran urgentes, pero que demostraban que ya no pensaba en nosotros. Incluso cambió la cuenta donde hacíamos los pagos comunes. Ya no tenía acceso. Empecé a tener que preguntarle por el dinero de las facturas, como si fuera una inquilina, no su pareja. Y otra vez, nunca lo decía con rabia. Solo lo ejecutaba. Así, con esa calma que aprendí a temer más que cualquier grito. Una noche, después de una semana particularmente dura en el trabajo, decidí sentarme con él en la cocina. Le dije que necesitábamos hablar. Que lo entendía, que no esperaba perdón, pero que al menos quería que dejáramos de vivir como dos fantasmas en la misma casa. Me escuchó. Me dejó terminar. Y luego me dijo que ya no me odiaba. Que el odio se le había pasado. Pero que tampoco sentía nada. Y que eso era aún peor. Me dijo que había pasado por todas las fases posibles, desde la rabia hasta la humillación, y que ahora solo estaba cansado. Que ya no quería luchar ni reconstruir. Que no me iba a hacer la vida imposible, pero tampoco me la iba a facilitar. Que si pensaba quedarme, tendría que acostumbrarme a vivir con una persona que ya no me veía como antes. Ni como pareja, ni como amiga, ni como nada. Esa noche lloré sola por primera vez desde que todo empezó. Porque entendí que su venganza no era hacerme daño. Era hacerme invisible. Y eso era mucho peor. No sé exactamente en qué momento me di cuenta de que lo que estaba haciendo Sergio no era solo castigarme con el silencio ni hacerme sentir culpable, sino que estaba construyendo, paso a paso, algo que me excluía por completo. Al principio lo tomé como una reacción emocional, como una forma de marcar territorio sin necesidad de gritarme ni echarme de casa. Pensé que con el tiempo se le pasaría. Pero a medida que avanzaban las semanas, empecé a ver patrones. Cambios pequeños que no parecían relevantes pero que, si los conectabas, mostraban una dirección clara. Él ya no vivía conmigo, él ya se estaba preparando para no tener que compartir ni espacio, ni historia, ni recuerdos. Lo primero fue el coche. Un viernes por la tarde me encontré con que no estaba en su sitio habitual. No le di importancia hasta que el lunes me di cuenta de que no había vuelto. Le pregunté si lo había dejado en el taller. Me dijo que lo había vendido. Así, sin más.
Yo no entendía nada. Me explicó que había comprado otro, uno más nuevo, pero que no lo dejaría en casa. Que tenía una plaza en un garaje distinto. Lo dijo sin mirarme, mientras sacaba algo del horno. No era el coche lo que me dolía, era lo que significaba, era suyo, no compartido. Yo ya no tenía acceso. Ni sabía dónde estaba, ni cómo era. Era un símbolo estúpido, pero efectivo. Lo siguiente fue el móvil. Durante años tuvimos un plan familiar. Compartíamos línea, tarifa, cuenta bancaria. Todo eso desapareció en menos de una semana. Un día fui a revisar la app del banco y me salió un mensaje diciendo que mi usuario había sido eliminado del acceso conjunto. No entendí nada. Llamé. Me dijeron que había una modificación autorizada por el titular principal. Él. Lo enfrenté esa misma noche. Le pregunté si había sido él quien lo hizo. Me contestó que sí. Que ya no tenía sentido seguir teniendo cosas en común si lo que teníamos había muerto. Le dije que podría haberme avisado. Me contestó que yo tampoco le avisé cuando empecé a acostarme con otro. Eso fue lo más parecido a un golpe que me ha dado nunca. Después vino el turno de los amigos. No sé cómo lo hizo ni cuándo empezó, pero poco a poco empecé a notar que nuestros amigos comunes ya no me escribían. Las parejas con las que salíamos, los del grupo del pádel, incluso el vecino del tercero con quien compartíamos cenas de vez en cuando. Todos desaparecieron. No me dejaron de hablar de manera agresiva. Simplemente se volvieron ausentes. Dejaron de responder mensajes. Dejaron de invitarme. Supe por Instagram que seguían quedando, pero sin mí. Y eso no era casualidad. Sergio había hablado. Y como él siempre fue el amable, el centrado, el equilibrado, le creyeron a él. Yo me convertí en el error, en el desliz, en la que arruinó un matrimonio. En el fondo, me lo merecía. Pero no dejaba de doler. Una tarde encontré en el escritorio del salón una carpeta negra con papeles. Pensé que era su trabajo, pero al abrirla vi copias de escrituras, cuentas de ahorro, documentos de propiedad. Estaba organizando todo. Dividiendo bienes, separando lo que era suyo, lo que podía reclamar, lo que podía dejarme sin que pareciera un favor. Lo enfrenté otra vez. Le pregunté si estaba preparando el divorcio. Me dijo que no lo había decidido, pero que no iba a esperarme eternamente. Que cuando se sintiera preparado, lo haría. Que no me lo avisaría con tiempo, porque no pensaba consultarme nada. Que no era un acuerdo, era una notificación. Yo le grité. Le dije que no podía tratarme como una intrusa en mi propia casa. Me respondió que no me estaba tratando como una intrusa. Que una intrusa entra por la fuerza. Yo me había metido voluntariamente en otra vida, y ahora solo estaba volviendo. Un día me llegó un correo del trabajo. Era un aviso de traslado. No entendía nada. Fui a hablar con la dirección. Me dijeron que había una solicitud interna de reubicación por razones personales. Alguien la había iniciado. No sabían que yo no la había pedido. Me llevó días descubrir que había sido mi compañera de departamento, la misma que casualmente había empezado a salir con Sergio 2 semanas antes. Lo supe por una conversación que escuché en los pasillos. No lo gritaron. No lo ocultaron. Ella lo dijo con orgullo, como si fuera un logro. Y entonces me di cuenta de que él había empezado a rehacer su vida sin esperar que yo saliera de la suya. Que ya no solo me estaba eliminando. Me estaba reemplazando. Esa noche lo esperé despierta. Cuando llegó, le pedí que habláramos. Se sentó frente a mí con cara de cansancio. Le pregunté si estaba saliendo con alguien. Me dijo que no era asunto mío. Le pregunté si era mi compañera. Me dijo que no tenía por qué explicarme nada. Le dije que ya no podía más con la tensión, con el aislamiento, con esa forma suya de borrarme de la casa, del entorno, del mundo. Y ahí explotó.
Me dijo que me había dado la oportunidad de convivir sin más conflicto. Que había sido decente, que no me había gritado, que no me había humillado, que no había arruinado mi trabajo, ni mi reputación, ni me había hecho pasar por el infierno que él sentía por dentro. Que todo lo que había hecho era ordenado, limpio, hasta elegante. Y que aún así yo venía a reclamarle. Me dijo que había sido mucho más noble de lo que yo merecía. Que cualquier otro habría sacado capturas, habría llamado a su familia, habría contado cada detalle de mi traición. Pero él no. Él había elegido la distancia, el control. Y que si eso me parecía una tortura, entonces estaba funcionando. Me quedé sin palabras. Porque era verdad. Él no me gritó en la calle. No fue al colegio de mi hijo a montar un escándalo. No fue a mis redes sociales a publicar nuestra historia. Solo me quitó todo lo que me hacía sentir parte de algo. Y esa fue su venganza. Silenciosa, quirúrgica, constante. No necesitó escándalos. Me mató despacio. Esa noche decidí dormir en el sofá. No por miedo. Por vergüenza. Porque me sentía fuera de lugar. Como si la casa ya no fuera mía. Como si ya no tuviera derecho a ocupar nada. Y mientras intentaba dormir, con el cuerpo tenso y la mente destrozada, supe que lo había perdido. No solo a él, no solo su amor. Me había perdido a mí. Y todo lo que había hecho para buscarme en otra parte, solo había terminado por destruir lo poco que aún quedaba de mí. Fue un jueves por la noche cuando me di cuenta de que no podía seguir sosteniendo esa rutina rota, ese teatro silencioso donde cada gesto estaba medido, cada cruce de mirada evitado y cada palabra reducida a lo estrictamente necesario. Llevábamos más de 2 meses viviendo bajo el mismo techo sin cruzar una conversación que durara más de 30 segundos, y lo que al principio parecía una tregua funcional se había convertido en una cárcel emocional. Yo ya no me sentía parte de esa casa, ni de esa historia. Había aceptado el castigo, había asumido que él tenía derecho a alejarse, a odiarme, incluso a olvidarme, pero no soportaba esa sensación de estar colgando en un limbo donde todo podía seguir igual indefinidamente. Me levantaba cada mañana sin saber si seguiría ahí la semana siguiente o si de un momento a otro él me dejaría sobre la mesa un sobre con los papeles del divorcio. La incertidumbre me estaba destrozando más que la culpa. Esa noche esperé a que terminara de cenar. No le hablé mientras comía. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que si interrumpía ese momento, lo iba a cerrar en banda. Cuando terminó, recogió su plato, lo lavó y fue directo al salón. Me acerqué despacio, me senté en el otro extremo del sofá y le pedí que habláramos, sin rodeos, sin ataques, sin repetir todo lo que ya habíamos dicho antes. Me miró con la misma expresión fría que llevaba semanas repitiendo, pero asintió. No se movió del sitio. No cambió el canal de la televisión. Solo bajó un poco el volumen y me dijo que hablara. Le dije que necesitaba saber qué quería hacer con todo esto. Que no podía seguir un mes más viviendo como dos extraños que comparten piso. Que no era justo para él, ni para mí, ni para el hijo que teníamos en común, aunque aún no se hubiera enterado de todo lo que pasaba. Le confesé que estaba cansada de evitarle, de medir cada paso, de caminar por la casa como si fuera una visitante que se aloja por unos días. Le dije que no estaba pidiendo perdón otra vez, ni estaba esperando una reconciliación, solo quería claridad, una decisión, algo que me permitiera dejar de vivir congelada. Sergio no respondió de inmediato. Apagó la televisión, apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando al suelo durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego me miró y me dijo que había pensado en todo. Que había escrito versiones mentales de lo que podría ser el final de nuestra historia. Algunas donde simplemente me echaba, otras donde me perdonaba, incluso una donde hacíamos terapia y tratábamos de reconstruir desde cero. Me dijo que había leído artículos, escuchado podcast, incluso hablado con su psicólogo del trabajo. Pero que al final, lo que más pesaba no era lo que había hecho yo, sino lo que había dejado de sentir él. Que había pasado tanto tiempo alejándose de mí que ya no sabía si quería volver. Y que,
por mucho que lo intentara, no le salía imaginarse un futuro conmigo sin pensar en todo lo que había pasado. Le pregunté si seguía con la otra mujer. No lo negaba, pero tampoco lo confirmaba. Me dijo que había salido un par de veces, pero que no era nada serio, que no se trataba de reemplazarme. Que ni siquiera estaba buscando algo nuevo. Solo necesitaba sentir que aún podía conectar con alguien que no lo había destrozado. Esa frase fue dura, pero me la tragué entera. No discutí. No pregunté más. Le pedí que me dijera directamente si quería separarse. Me respondió que sí. Que no quería seguir. Que por respeto a lo que fuimos, prefería terminar ahora que seguir alargando una situación que solo nos hacía daño. Me explicó que no tenía sentido mantener una relación que ya no era relación, y que no estaba dispuesto a perdonarme solo por miedo a estar solo. En ese momento no lloré. No supliqué. Me quedé quieta, procesando lo que acababa de escuchar. No era una sorpresa. Ya lo sabía. Ya lo había sentido desde hace semanas. Pero escucharlo así, de forma directa, sin adornos ni dramatismos, me dejó vacía. Le pregunté cuándo quería que hiciera las maletas. Me dijo que no tenía que irme de inmediato, que no me estaba echando, pero que sí esperaba que en un par de semanas tomáramos decisiones prácticas, cuentas, piso, custodia, todo. Que quería hacerlo de forma ordenada, sin gritos, sin juicios. Le agradecí eso. Porque, al menos, dentro de todo, seguía respetándome lo justo como para no destruirlo todo con odio. Después de esa conversación, me levanté y me fui a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Me quedé ahí, sin moverme, durante más de una hora. Pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido. No solo a Sergio. Perdí la estabilidad, la rutina, la familia que habíamos construido, los planes de futuro, incluso la versión de mí que aún se creía capaz de controlar las consecuencias de sus actos. Y lo más duro fue aceptar que él había tenido razón. Que, por mucho que pudiera justificar mi búsqueda de emoción, lo había hecho mal. Lo había hecho a escondidas, rompiendo la base más básica de cualquier relación, la lealtad. Me equivoqué en cómo lo manejé. Y ahora, tenía que cargar con eso sin esperar redención inmediata. Al día siguiente nos cruzamos en la cocina. Me preguntó si había dormido. Le dije que no mucho. Me ofreció café. Lo acepté. Fue la primera vez en mucho tiempo que compartimos algo sin tensión. Un café. Breve. Sin conversación, pero con algo parecido a la tregua. Me dijo que en los próximos días quería hablar con su abogado para empezar los trámites, que me avisaría cuando tuviera algo. Yo asentí. No discutí. No pedí tiempo. Ya no tenía sentido. Esa semana comencé a buscar piso. No le dije nada, pero sabía que cuanto antes me fuera, más rápido cerraríamos la historia. Me costaba imaginarme sola, empezando desde cero, sin él, sin las costumbres, sin nuestra vida juntos. Pero no había alternativa. Lo destruí. Y aunque él había sido más duro que nadie, también había sido claro. Y eso, por cruel que fuera, era más de lo que muchas personas ofrecen. La última mañana que pasé en esa casa no tuvo nada de especial, ni un gesto simbólico, ni una palabra fuera de lo común, ni siquiera un intercambio de miradas que dijera más que lo evidente. Me levanté temprano, recogí las últimas cosas que me faltaban, revisé los cajones para no dejar nada atrás y metí los sobres con los documentos en la carpeta azul que había comprado la semana anterior solo para esta mudanza. Sergio ya se había ido cuando terminé. No sé si lo hizo para evitar despedirse o porque no lo consideraba necesario. Supongo que en su cabeza ya nos habíamos despedido hacía tiempo, solo que sin decírselo en voz alta. De todas formas, no esperaba una escena. No tenía sentido fingir una emoción que él ya no sentía y que yo no tenía derecho a exigir. Dejé las llaves en la encimera de la cocina, como habíamos acordado, y me fui. El nuevo piso era más pequeño, en un barrio menos céntrico,
y con menos luz. Era lo que podía permitirme sola sin necesidad de pedir ayuda a nadie, algo funcional, sin historia. No tenía fotos colgadas, ni adornos personales, ni muebles que contaran algo de mí. Solo lo básico. Cama, mesa, silla, sofá. Al principio no me molestó. Incluso agradecí la neutralidad del espacio. No tener recuerdos por todas partes, no cruzarme con objetos que me devolvieran a algo que ya no existía. Pero después de unos días, el vacío dejó de sentirse liberador y empezó a pesar. Me costaba llegar del trabajo y no tener con quién hablar, no tener ruido, no escuchar las llaves de Sergio entrando o el sonido de su ordenador. Me dolía más la falta de ruido que la falta de compañía. Durante esas primeras semanas, no hubo contacto entre nosotros más allá de los temas legales. El abogado de él me mandó los papeles del divorcio, revisamos los términos, firmamos sin problemas. Fue rápido, práctico, limpio. No hubo negociaciones largas ni disputas por bienes. Él se quedó con la casa, yo me llevé mis cosas. Acordamos la custodia compartida de nuestro hijo con días fijos y comunicación mínima. Incluso en eso, Sergio fue impecable. Ni una palabra de más, ni una provocación, ni un comentario fuera de lugar. Todo lo hizo con una distancia casi profesional, como si yo fuera una desconocida más con la que tuvo que cerrar un acuerdo puntual. Supongo que era su forma de no dejar entrar ni una emoción que pudiera volver a desordenarle la cabeza. El primer encuentro con él después de la mudanza fue en un parque, cuando fuimos a intercambiar a nuestro hijo. Llegó puntual, lo traía de la mano, con la mochila al hombro y una bolsa con cosas. Me saludó con un hola seco, pero sin desprecio. Yo contesté igual. No hubo conversación. Solo el cambio, el gesto de entrega, la advertencia sobre una tarea del colegio. Nada más. Pero algo en su forma de mirarme, aunque fugaz, me dejó claro que ya no quedaba rastro de la persona que había sido mi marido. No había odio, no había cariño, no había pena. Solo un tipo con el que había compartido una vida que ya no tenía ningún valor para él. A partir de ahí, nos cruzamos muchas veces más. Siempre por el niño. Siempre con la misma formalidad. Siempre sin margen para nada que no fuera estrictamente necesario. Yo no intenté nada. No pedí hablar, no sugerí cafés, no hice preguntas personales. Entendí que cualquier intento de recuperar algo, incluso como amigos, solo lo alejaría más. Y además, empecé a notar que algo en mí también había cambiado. Al principio pensaba en él todo el tiempo, en lo que estaría haciendo, en si me pensaría de vez en cuando, en si habría rehecho su vida con otra mujer. Pero poco a poco, empecé a soltarlo. No porque dejara de dolerme, sino porque entendí que seguir agarrándome a lo que perdí no iba a cambiar nada. Lo destruí con mis decisiones, y por más que quisiera construir algo nuevo sobre las ruinas, él ya no estaba dispuesto a poner ni un solo ladrillo. Durante los meses siguientes, empecé a reconstruirme desde lo más básico. No hice cambios drásticos, no me apunté a yoga ni me fui de viaje para encontrarme. Lo único que hice fue observarme. Entender por qué llegué a hacer lo que hice. No para justificarme, sino para no volver a hacerlo. Y ahí me di cuenta de que llevaba años viviendo anestesiada. Que el problema no fue solo Sergio, ni su frialdad, ni nuestra rutina. Fue también mi falta de coraje para enfrentarme a lo que sentía. Fue mi cobardía de callar, de no poner límites, de no decir esto no me basta cuando aún estábamos a tiempo de arreglarlo. Fue mi decisión de buscar fuera lo que me daba miedo pedir dentro. Y cuando lo encontré, lo usé mal. Lo convertí en un escape, en una trampa, en una mentira. Y al final, esa mentira se volvió más real que mi vida, hasta que todo estalló. No me arrepiento de haber sentido algo por otra persona. Me arrepiento de no haber tenido el valor de mirar a Sergio a la cara y decirle que estaba perdiéndome. Que necesitaba algo más. Que me sentía invisible. Me arrepiento de haber tomado el camino más fácil y, al mismo tiempo, el más destructivo. Porque al hacerlo, no solo lo perdí a él.
me perdí a mí. Hoy, casi un año después de todo eso, puedo decir que estoy en paz. No feliz, no realizada, no renacida. En paz. Aprendí a vivir sola, a no buscar distracciones rápidas, a quedarme con el dolor hasta que deje de doler. Tengo una relación correcta con Sergio, centrada en nuestro hijo, sin conflictos. No somos amigos. No creo que volvamos a serlo. Pero tampoco somos enemigos. Somos dos adultos que vivieron algo fuerte y que ahora intentan hacerlo lo mejor posible para no arrastrar a un niño en medio del desastre. No he vuelto a ver a Alex. Después de todo lo que pasó, desapareció. No sé si por decisión suya, por culpa, por vergüenza o simplemente porque ya no tenía interés. No lo busqué. No sentí que valiera la pena sostener una historia que nació de una traición. Tampoco he tenido otra relación. No porque no quiera, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no siento la urgencia de llenar ningún vacío. Ya entendí que eso nunca funcionó. Si me preguntas qué aprendí de todo esto, te diría que aprendí a no mentirme. A no buscar excusas para hacer lo que quiero sin pensar en las consecuencias. A no esperar que el otro adivine mis carencias. Aprendí que la lealtad no es una obligación, es una elección diaria. Y que cuando eliges traicionar, aunque sea en silencio, aunque sea en secreto, aunque sea con la mejor de las excusas, el daño que haces no desaparece aunque luego te arrepientas. No sé qué será de mi vida dentro de un año. No tengo grandes planes. Pero sí tengo claro que, si algún día vuelvo a compartir mi vida con alguien, no lo haré desde la necesidad, ni desde el miedo, ni desde la rutina. Lo haré desde la honestidad. Aunque duela. Aunque sea incómodo. Porque ya aprendí lo que cuesta no hacerlo.